Hacer una teoría básica de lo que es el algoritmo. Entonces, vamos a retomar algunos temas que ya hemos visto, pero vamos a volverlos a definir. Un algoritmo siempre empieza por inicio. Vamos a usar aquí, eh, digamos, PCInt, algoritmo prueba. Le puedo poner un nombre, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, algoritmo prueba. Ese es el inicio, digamos, de en PCInt. En algunos dice proceso, en otros dice algoritmo. Siempre tiene un inicio y un fin. ¿Qué más debo definir? Debo definir variables. Las variables sabemos que son espacios en memoria, ¿cierto? Nos imaginamos siempre como una especie de malla, de cuadrícula, parecida a lo que es un Excel, ¿cierto? Vamos a abrir acá el Excel. Digamos que esto puede ser una variable en memoria, ¿cierto? Cada uno de estos cuadritos puede ser una variable en memoria. Entonces, en cada espacio de la memoria, yo voy a guardar una información. ¿Qué tipos de variables tengo? Tengo variables tipo decimal, numérico, fecha, booleanos, que es verdadero o falso, o 1 o 0, eso lo vamos a ver más adelante. Y empiezo a crear el nombre de esa variable, es decir, a este espacio de memoria yo le asigno un nombre, entonces le puedo poner salario neto. Recordemos que en las variables siempre hay unas condiciones. ¿Cuáles son? Que no puede tener espacios, que no puede tener tildes, que no puede tener caracteres especiales como números y cosas así raras, no puede empezar con un número, es decir, yo no puedo poner una variable que se llame 2 salario neto, no, debe empezar, pero sí puedo poner salario 2, ¿cierto? El único que me acepta es perdón, aquí me equivoqué. Lo único que me acepta es este guión bajo y puedo hacerlo así. Como les digo, tenemos numéricos, decimales, booleanos, texto, ¿cierto? Es otro que debo de tener. Texto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces acá siempre el primer paso que se da en el algoritmo es cómo definimos esa variable. Entonces, primer paso, definir variables, ¿cierto? Entonces, definir, digamos, salario, como, digamos que acá por ser en PDI, si quiero un decimal debo ponerlo como real, ¿sí? Le puedo poner nombre, definir nombre, puedo poner nombre persona, como texto. Entonces, primer paso, siempre una variable. A una variable yo le puedo hacer muchos manejos, ¿cierto? Le puedo asignar ese valor dentro del algoritmo, dentro del programa. Yo le puedo decir a salario, llévele, vamos a poner el mismo ejemplo que puse en PCInt. A salario, llévele 5.000, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Entonces le digo acá, por memoria. Entonces, tengo varias formas de definir. Le digo a salario, llévele 5.000, esa es una manera. Le digo, imprima salario, es decir, ¿cuál es el contenido de ese salario? ¿Qué tengo el salario por dentro? Entonces, salario, él me pone 5.000. Ahí me puso 5.000 porque no le puse nada más, ¿sí? Y yo le digo, imprima o imprimir. El salario es, entonces aquí estoy imprimiendo un texto, ¿sí? El salario es, y le digo que imprima 5.000. Le dejo aquí un espaciocito para que no quede muy pegado. Y le digo que imprima 5.000, ¿sí? Entonces, o que imprima lo que el salario es 5.000. ¿Por qué? Porque ya le estoy hablando al usuario por medio de un print. ¿Cómo le hablo al usuario? Por medio de un print. Es la manera como el computador le habla al usuario, ¿cierto?
Entonces, esa es una manera de asignar la información dentro de los algoritmos, que no es necesariamente siempre la correcta, porque los algoritmos o los, eh, los, digamos, los programas normalmente obtienen la información de el entorno de afuera, de los usuarios que usan, se llaman usuarios porque usan el software. Entonces, otra manera de hacerlo es, imprima cuál es su salario, cuál es su salario, ¿sí? ¿Cuál es su salario? Entonces aquí en vez de decirle imprimir salario, directamente le digo leer salario. Entonces, ¿qué significa leer? Ya lo hemos repasado, pero vamos a volver a repasar. Leer es tomar o esperar, ¿sí? A que el usuario me dé esa información. Y esa información yo le estoy diciendo, al decirle leer salario, es que esa información que él va a poner ahí, lo voy a guardar en el cajoncito que se llama salario. Entonces es muy distinto acá, cuando yo le pongo cuál es su salario, él me pone el cursor y espera, y yo le pongo 6.000. Entonces ahí no me muestra más porque no le puse más, le comentaría el resto. Pero ahí realmente lo que está haciendo es, cuando le digo leer, la instrucción leer es, eso que el usuario me puso, llévelo a esa porción de memoria, ¿sí? Y es muchas veces lo que se usa para eso, ¿listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá de repaso básico? Leer la información, la variable información, ingrese el nombre, leo la variable. Cuando no leo la información, tengo constantes. Yo puedo decir, el porcentaje de la pensión es 0.08. Entonces yo le puedo decir, definir porcentaje, aquí me queda mal porque tengo que ponerse en mayúscula porque el PCI me lo exige así. Definir porcentaje pensión como real, porque normalmente lo que es un porcentaje es un decimal, ¿sí? Y luego le digo que a porcentaje pensión le lleve 0,08. Entonces le digo, ¿cuál es su salario? Acá me está molestando porque no es con coma, sino con punto. Eso depende de cómo tengas configurado el sistema operativo y tu PCI te lo acepte. Entonces dice leer salario, luego le digo imprimir, le puedo decir, o le puedo poner acá otra variable que se llame salario neto, sal neto. Y entonces le digo, listo, si su salario es lo que usted me ponga ahí, a sal neto, le llevo salario, ¿por qué? Por porcentaje de pensión, que es un porcentaje ya definido, digámoslo así, pero normalmente este tipo de porcentajes y de cosas se ponen en una base de datos y se jalan de allá de esa base de datos. Entonces, casi nada en los software, a no ser de que sean contadores o acumuladores, que eso lo veremos más adelante, se manejan pues así tan fijos, pero digamos que se puede. Entonces, imprimir salario neto. Entonces, sal neto. ¿Sí? Y aquí le puedo poner, simple y llanamente, su salario completo o su salario neto es, ¿cierto? Le dejo un espaciecito acá, coma, y le imprimo. Entonces, vamos aquí, le digo, ¿cuál es su salario? Le voy a poner 10.000 para que me lo multiplique por el punto 08. Entonces su salario neto, perdón, acá no lo estoy poniendo mal porque no lo, porque no me lo multiplico. Ah, bueno, perdón, porque no leímos salario, mire, no leímos salario, o sí leímos salario, espérate un segundo, porque no me lo está poniendo. Ah, perdón, estamos haciendo aquí un error de matemáticas, miren acá.
Salario neto por pensión es 800 pesos, pero le tengo que sumar ¿qué? Salario. Mire lo importante de las matemáticas y de la aritmética acá, ¿cierto? Entonces, a salario, o sea, a los 10.000 inicial que él me digitó, le tengo que sumar, ¿sí? Ese mismo salario por el punto 08, entonces me da 10.000 más 10.000 por punto 08, 10.800, ahí está, 10.000, ahora sí me tiene que dar 10.800. Es importante el tema de las matemáticas, muy importante el tema de las matemáticas, porque, y es importante que ustedes prueben el software en ese momento. Vamos a mirar qué más vamos a poner acá de conceptos, están las variables, ya saben que todo se va poniendo aquí, salario neto, todo se va poniendo aquí, y ellos se van cambiando, el porcentaje, todo lo que pusimos allá son por porciones en memoria. Si salario neto es mayor que, bueno, listo, vamos a ver el ciclo sí, el condicional sí, y cuál es la importancia del contador y el no contador en el próximo video.